Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Buenos días, Confortará mi alma. amigos, familiares, hermanos en Cristo que nos acompañan en esta mañana. Esperemos ahorita la llegada de más hermanos, pero también saludos a todos nuestros hermanos, familiares, amigos en Facebook que están conectados a través de las redes sociales en vivo. Para los que no me conocen aún, yo creo que todos aquí me conocen, pero para los que no me conocen en las redes sociales, mi nombre es Amílcar Sánchez y ya tenía tiempo que no compartía aquí en el púlpito, pero gracias a Dios porque es un privilegio estar compartiendo aquí, pero tenemos que entender que somos vasos de barro y Dios aún así nos quiere utilizar a nosotros, nos quiere usar para que nosotros podamos compartir de su palabra. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces nos ha encargado esto Dios, pero no solamente nosotros podemos servir al Señor a través de este medio, lo cual es un privilegio, como lo había dicho, y una responsabilidad muy grande. Pero realmente nosotros, nuestro principal ministerio es nuestra familia. Y yo he estado muy preocupado ya durante un buen tiempo, porque cada vez va lo que se dice increciendo la problemática del matrimonio en la vida, en todo el mundo, de hecho. Se habla de que la proporción de los divorcios en el matrimonio es de cada 2 matrimonios, 1 se divorcia. Y hay otras estadísticas que dicen que de cada 3, 1 se divorcia. Pero esto a mí me llena de preocupación porque también ha infectado a la iglesia cristiana. Y es muy triste para mí saber de esto, porque realmente Dios diseñó la vida del hombre y de la mujer para que vivieran en matrimonio. Entonces, esto es porque se ha infectado el matrimonio a través de lo que son las ideologías progresistas. Aunque bueno, no lo quería decir así tal cual porque a veces nos sancionan en las redes sociales, pero es una realidad que los matrimonios en la vida cristiana se han dejado infectar por esto. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por lo que decía de que nosotros podemos servir en nuestros medios, ya sea en el trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero principalmente en nuestro matrimonio. Si tu matrimonio no está bien, olvídalo, tú no puedes servir al Señor. Primero tiene que estar bien tu matrimonio. Y es ahí donde debemos de abocarnos, que realmente nosotros estemos centrando nuestro matrimonio en los principios bíblicos. Y la semana pasada, ya adentrándonos ahora sí en el tema, la semana pasada estuvimos viendo algo que a mí me impactó mucho. Estuvimos viendo que realmente nosotros o somos esclavos de Cristo o somos esclavos del mundo. Se nos ponía esa disyuntiva. No es en medio. Para Dios no hay grises. Para Dios es blanco o negro. O somos esclavos del mundo y del pecado o somos esclavos de Cristo. Y lo peor, que si somos esclavos de alguno de ellos, realmente nosotros quiere decir que amamos a ese Señor al cual estamos sirviendo. Es muy triste esto, porque la mayoría quiere ser esclavo del mundo, no se quiere separar o apartar del mundo. Pero si realmente somos esclavos de Cristo, quiere decir que le amamos profundamente. Pero la prueba de que realmente, lo veíamos la semana pasada, la prueba realmente de que somos esclavos de Cristo es que llevamos las marcas de Jesús en nuestro cuerpo.
Y cómo, pero no solamente en lo espiritual, físicamente. ¿Y cómo logramos adquirir estas marcas de Jesús en nuestra vida? Lo cual es un privilegio, es por medio de las pruebas. Por medio de las pruebas nosotros podemos tener lo que es un privilegio, las marcas de Jesús, para así anunciar en nuestro cuerpo a Cristo, en nuestro cuerpo mortal. Entonces, el mensaje de la semana pasada se relaciona mucho con lo que voy a compartir el día de hoy. Y a mí me fue de mucha bendición eso también, de que, bueno, fue mi papá el que compartió la semana pasada, si no sabían es mi papá. Y lo que a mí me impactó mucho también fue de que yo iba a compartir este mensaje y mi papá compartió eso. Y muchos han de pensar, pues es tu papá, le has de haber hablado, papá, ¿qué vas a compartir? Pues yo voy a compartir esto, quiero compartir lo mismo que tú. No. Aquí lo más precioso de todo es ver cómo Dios, cuando los creyentes están llenos del Espíritu y están siendo guiados por el Espíritu, hacen lo que decimos decimos como si yo fuera estadounidense, lo que se dice en inglés, que hacemos match. O sea, coincidimos en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque estamos siendo guiados por el Espíritu. Y casualmente, hoy vamos a hablar, casualmente entre comillas, hoy vamos a hablar precisamente de que Dios utiliza las pruebas, las dificultades, las circunstancias para obtener de nuestros labios, de nuestra vida misma, Él quiere obtener lo que es una confesión del corazón. Y ese es el tema en el que nos vamos a adentrar en esta mañana. Pero primero vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, Santísimo Señor, gracias por permitirnos reunirnos aquí en tu nombre. Alabado seas, Padre Celestial, porque aún siendo vasos de barro, Señor, tú nos has encargado el ministerio de la reconciliación. Gracias, bendito Padre Celestial, por ello. Te alabamos, Señor, porque tú te acuerdas de que somos polvo y sabes que siervos inútiles somos, bendito Padre. Pero bendito Señor, tú eres poderoso para usarnos. Y te pedimos en esta mañana, bendito Dios, que seas tú el que dé el mensaje, que el yo se haga a un lado, bendito Padre Celestial, porque el deseo de nuestro corazón es que tú seas el que transmita el mensaje. Asimismo, Padre Celestial, muévete libremente en esta mañana para preparar todos los corazones de los que estamos aquí presentes, para que la semilla de tu palabra caiga en buen terreno y que esta semilla produzca fruto y fruto que permanezca. Gracias por todo, Señor, y te encargamos esta reunión en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El mensaje de esta mañana se llama una confesión del corazón, que es lo que Dios quiere obtener de nosotros en nuestras vidas. Y para lograrlo, Dios lo utiliza con de diferentes maneras. Y el punto número 1 que vamos a ver es, Dios nos muestra cómo somos realmente. En la vida cristiana constantemente hay lecciones que nosotros necesitamos comprender y afirmar para que queden claras en nuestros corazones. Dios lo que suele hacer es mostrarnos continuamente cómo somos. Y esto lo logra a través de las diferentes circunstancias para que nosotros logremos entender esto. Porque nosotros, por lo regular, tenemos un buen concepto de nosotros mismos. Incluso muchas veces lo que sucede es de que pensamos que Dios es muy afortunado de tenernos en sus filas. Decimos, no, hombre, el Señor se sacó la lotería por tenerme a mí en sus filas. Y cuando venimos nosotros a la vida cristiana,
nosotros nos rendimos al Señor, nos entendemos, alguien nos viene con el mensaje del Evangelio y nos dice, ¿sabes qué? Tú eres un pecador, pero Cristo perdonó todos tus pecados en la cruz. Y lo entendemos que somos pecadores y nos arrepentimos y creemos por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y una vez que hacemos eso, después estamos dispuestos a seguir a Jesús. Y una vez que tenemos esto, esa información nos deslumbra porque es información nueva. Y una vez que tenemos eso, pensamos que lo sabemos todo y empezamos a compartir a los amigos, a nuestros familiares, de una manera tremenda, lo cual está bien, pero la situación es que todavía no profundizamos más en el Evangelio y nos quedamos con esta idea de que somos tremendamente buenos, pero esta cosa es lo que muchas veces creemos y es algo que manifestamos con nuestras actitudes, pero Dios nos va mostrando que estas ideas están totalmente equivocadas. Nos ayuda a comprender poco a poco cómo somos en realidad, porque nos vamos apagando, vamos cayendo en la rutina y nos vamos separando cada vez más de Dios una vez que empezamos con mucho ímpetu en la vida cristiana. Él va abriendo nuestros ojos para que veamos nuestras terribles tendencias, nuestras debilidades, nuestra falta de carácter, nuestra infidelidad y nuestra forma de ver de una manera tan superficial y vivir de una manera tan superficial en la vida cristiana. Así que nos empezamos a dar cuenta que amamos las mismas cosas que Dios odia. Es terrible cuando descubrimos nuestras debilidades y nuestro amor por lo malo. Pero lo más terrible es cuando descubrimos que no queremos rechazarlas, que nos queremos quedar con ellas. Y que aparte, esas buenas cualidades que nosotros creíamos tener, realmente tampoco le agradan a Dios porque están contaminadas por el pecado. Entonces, todas estas cosas realmente son un estorbo a Dios y es por esta razón que Dios nos tiene que ir mostrando cómo es su carácter y que el propósito de Él es formar a Cristo Jesús en nosotros, a poner su carácter en cada uno de nosotros. Pero para que esto sea posible, nosotros tenemos que renunciar a ese buen concepto que teníamos de nosotros mismos, a esa jactancia que teníamos y aceptar las cosas que Dios tiene para nosotros. La realidad es que Dios no necesita nada de nosotros. Esto para muchos puede ser choqueante, porque nos sentimos buenos y como que Dios no quiere nada de mí. Para eso basta con que voltees a ver a la cruz, porque ahí Cristo mató al yo. A ti y a mí lo crucificó en la cruz. ¿Lo dudas? Pues por eso Cristo murió en la cruz, porque ese es el lugar donde yo debería haber estado, en la cruz. Ahí yo debería haber estado, pero Él tomó mi lugar. Él se sacrificó por mí. Pero el yo debe de morir. ¿No lo crees? René, por favor, vamos a leer Romanos 6:6, por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cualquier persona que diga que es creyente debe de entender que el yo tiene que morir. Es verdad, Cristo murió por ti, en tu lugar, porque la paga del pecado es muerte. La única manera que tú pudiste haber pagado por tu pecado es muriendo. Pero Cristo murió. Pero ahora Cristo viene a ti y te dice, ¿sabes qué? Tú también tienes que morir, igual que yo. Pero vas a morir, le vas a entregar al yo y Él te va a vivificar. Por eso todo tiene que ser a través de Cristo, no a través del yo. Porque
Dios ha planeado todas estas enseñanzas, todas las pruebas por las que estás pasando, todas las circunstancias, Dios las ha planeado. Porque las pruebas son lo que permiten que yo pase del simple conocimiento a la experiencia. Al manifestarnos, por un lado, Dios, cómo es y cómo somos nosotros, aumenta así, al conocerlo a Él, nuestra confianza en Él y así podamos echar mano de sus promesas para poder madurar. Y que nosotros vayamos menguando y Él vaya creciendo, como lo dice Juan 3:30, que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo me... ¿Cuánto tiempo llevas de convertido? Esa es la pregunta que habría que hacernos. ¿Y no has notado una disminución del yo? Si tú no has notado realmente que el yo ha disminuido y Cristo va creciendo, quiere decir que algo anda realmente mal en tu vida. Porque tenemos millones de ejemplos en todo el mundo de la vida, que en cualquier lugar donde tú encuentres vida va a haber crecimiento. Y si hay crecimiento es porque hay vida, válgame la redundancia. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú lleves años? No me refiero a los nuevos creyentes, no me refiero a los nacidos de nuevo que tienen poco tiempo, me refiero a todos aquellos que tienen años y años y años en la vida cristiana y no hay crecimiento. Recuerda que tú no estás estancado, tú estás caído. Y no solamente caído, en caída libre. No es natural que alguien que dice ser cristiano no vaya creciendo Cristo en él, porque Cristo es la vida. Y si no crece Cristo, no hay vida. Por lo tanto, tendrías que preguntarte si realmente has nacido de nuevo. Porque Dios no toma una vida solamente porque sí. Dios toma una vida para transformarla. Así que Dios nos quiere hacer entender que no somos tan buenos como pensamos. Dice aquí, 2 Corintios 4:7, lo que mencionábamos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, escuchen esta frase, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere llevarse la gloria. Si tú tratas de servir a Dios a través de tus cualidades, tus grandes y maravillosas cualidades, a través de la carne, tú te vas a glorificar a ti mismo y no vas a glorificar a Dios. Vemos en este pasaje, porque Dios quiere que la excelencia del poder sea de Él y Él no comparte su gloria con nadie. Así que es maravilloso cuando vamos creciendo en el conocimiento de Dios. Él sabe esperar. Nos vamos dando cuenta que Él sabe esperar y sabe revelarse para que nosotros en algún momento dado podamos decir, qué malo soy yo, Señor. Va a llegar el momento en que te vas a dar cuenta, qué malo soy yo, Señor, y qué bueno eres tú, mi Señor. Así que nos vamos dando cuenta que las cualidades que tiene Dios son las cualidades que nosotros necesitamos en nuestra vida. Pero para que nosotros podamos lograr esto o que Dios logre esto en nuestras vidas, realmente nosotros tenemos que estar dispuestos al cambio. Tenemos que estar dispuestos a que Dios nos cambie. Y lo primero que Dios nos muestra son sus debilidades, pero también nos muestra su poder, para que nosotros veamos la gran diferencia entre Dios y nosotros. No hay comparación. Y podamos exclamar, como Pablo lo hizo en 2 Corintios, René, por favor, 12:9-10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se gozaba
en todas las angustias, en persecuciones, en las dificultades, Pablo se gozaba en eso. ¿Por qué? Por eso pensaban antes con los primeros cristianos que los cristianos estaban locos. ¿Cómo puede ser? Están sufriendo, pero se gozan en medio de estas dificultades porque sabían que Dios estaba en medio de las pruebas y que estas pruebas los iban a llevar a crecimiento y al conocimiento de su Señor. Así que aceptar el punto de vista de Dios estorba a nuestro ego, estorba por completo. No son los mismos planes. Nos pide que confiemos en Él, como lo vimos en estudios pasados, aunque no entendamos. Más que entender, que sí nos da entendimiento Dios, pero más que entender, lo que a Dios le interesa es que obedezcamos, aunque no entendamos. Dice Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y aquí vamos a ver el punto número 2. Dios usa las circunstancias para que nosotros logremos apreciar sus planes. Por lo tanto, a Dios no le interesan nuestros planes. A Dios lo que le interesa son sus propios planes, porque Él quiere usarte con poder para que su evangelio siga proclamándose por todo el mundo, porque nuestros planes están separados de todo plan divino y por lo tanto estorban a los planes de Dios. Entonces, Dios, por medio de las circunstancias, logra que nosotros apreciemos sus planes, pero también su palabra. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hambrientos y llegamos a la casa todos hambrientos, ahorita que estábamos hablando de ayunos, cuando nosotros estamos muy hambrientos, vemos un plato de sopa de letras o de fideo así sola, no, hombre, no sabe, nada más con tantito limón, no, hombre, nos sabe extraordinariamente bien. O cuando tenemos mucha sed y agarramos un vaso de agua, que el agua no tiene sabor, no sabe a gloria. ¿Pero por qué pasa esto? Porque somos llevados a circunstancias tales que tengamos mucha hambre y mucha sed, de tal manera que estas cosas las apreciemos. Porque dice el versículo en Proverbios 27:7, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. De la misma manera, Dios nos quiere llevar a circunstancias tales y probarnos por medio de ciertos problemas para que nosotros nos lleve a una situación en la que nosotros podamos anhelar y tener hambre de Él, para que nosotros lo apreciemos a Él de una manera clara y lleguemos hambrientos a Él. Así que cuando nosotros nos damos cuenta que no entendemos, apreciamos más la sabiduría de Dios y clamamos a Él. Vamos a ver Santiago 1:5, René, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Realmente tú has clamado porque Dios te dé sabiduría para conocerle? En algún momento de tu vida tú has dicho, Señor, quiero conocerte, Señor. Estoy aquí para conocer cómo eres tú, mi Dios. ¿Le has dicho en oración eso diariamente al Señor? ¿O realmente nada más te preocupas por tus propios planes? Y tú dices, no, pues quiero esto, quiero aquello, Señor, y esto, el otro, pero te olvidas de realmente de conocer al Señor. ¿Clamas a Él? ¿Has clamado a Él en oración? ¿Por sobre tus propios planes? O sea, ¿le das prioridad a crecer en la santidad y en el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Lo has hecho? Por eso Dios nos lleva al quebrantamiento. Nos conduce a lugares y a circunstancias para que nosotros nos sintamos vacíos, inútiles, sucios, indignos, hasta tontos. ¿Por qué hace Dios esto? Lo hace para humillarnos, porque necesitamos ser
humillados, lo dudas. ¿Y para qué nos humilla? Para que nosotros hagamos eso, buscar el consuelo y la fortaleza en Él, no en las cosas externas. Y son esos preciosos momentos de prueba que Dios usa para transformarnos. Vamos a leer Primera de Pedro 5, 5 al 6, por favor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, este pasaje habla de someternos unos a otros y habla también de sujetarnos unos a otros. Pero aquí primeramente se dirige a los jóvenes. Se dirige a los jóvenes en este pasaje en primer lugar, no en único lugar. En primer lugar se dirige a los jóvenes. Porque los jóvenes, así como todos nosotros, tendemos a la rebeldía. Y cuando dice aquí que se sujeten a los ancianos, ¿por qué habla de humildad en este pasaje? Porque para sujetarse a alguien, en un consejo de alguien, porque un anciano no es un viejito, sino es alguien que ha madurado en la fe. Y por lo tanto, tú debes de acudir al consejo de él. Y si él da un consejo es porque es más maduro que tú. Pero ¿sabes qué es lo que estorba? Lo que estorba es el orgullo, porque no puedes aceptar el consejo de él. Por eso tiene Dios que humillarte. Pero no solamente se queda ahí, Pedro. También dice que nos sometamos los unos a los otros. Pero para eso se necesita humildad. Y para tener humildad, Dios nos tiene que humillar. Porque Dios, por ejemplo, a los hombres nos ha puesto autoridades por encima de nosotros, ya sea en el gobierno o ya sea también aquí en la iglesia. Claramente Dios especifica cuáles son nuestras autoridades. Pero nosotros nos rebelamos, porque incluso veo en redes sociales cómo insultan a los gobernantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho orgullo en la persona. Pero también no nos queremos sujetar al consejo de nuestros pastores, por ejemplo. Pero Dios nos manda sujetarnos, pero para eso Dios nos tiene que humillar. Y hablando, por ejemplo, a la introducción de este mensaje, hablaba de los matrimonios. Y estamos hablando de esto porque es un tema sensible, porque aquí estamos hablando de sujetarse. Y uno de los problemas, no el problema, escuchen bien, uno de los problemas, también los hombres tienen su parte, pero no estamos hablando de eso, estamos atacando este versículo. Uno de los problemas en el matrimonio es que la mujer no se quiere sujetar a su marido. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque es bien difícil, yo sé que es un mandamiento difícil, sujetarse a alguien que es tan pecador como yo. ¿Cómo voy a sujetar a este cuate si es tan pecador o más pecador que yo? Han de decir las mujeres. Pero no es el diseño divino. El diseño divino es que la mujer tiene como autoridad a su esposo. Pero para eso tiene que humillarse delante de Dios. Si no te sujetas a tu marido, es porque realmente no has sido humillada delante de Dios. No acudes a tu cita diaria con la actitud correcta delante de Dios para humillarte delante de Él. Y así por amor te sujetes a tu esposo, primero a Dios, y primero por amor a Dios y luego por amor a tu esposo. ¿Sí queda claro? No, realmente no te humilles delante de Dios y por eso Dios utiliza las pruebas para humillarnos a todos. Dios nos va llevando a darnos cuenta en el lugar en que nos encontramos, es decir, a poner los pies sobre la tierra. Ahí nos damos cuenta hacia dónde nos ha llevado nuestro orgullo, hacia dónde nos ha llevado el buen concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, a dónde nos ha llevado nuestra autosuficiencia. Y es ahí cuando reaccionamos al ver nuestras inclinaciones carnales, cómo nos han afectado en nuestra vida. Y lo peor, cómo han afectado a todas las personas que nos rodean, a nuestros seres queridos, a las personas que amamos. Y todavía peor, muchos de ellos siguen nuestro ejemplo. Cuando nos damos cuenta de esto,
es cuando reaccionamos. Si es que reaccionamos, deberíamos de reaccionar. Entonces es cuando pedimos perdón y dejamos que Dios reoriente completamente nuestra vida. Dejemos el camino por el que íbamos y vayamos en pos del camino de nuestro Señor. La Biblia nos dejó muchos ejemplos de cómo Él fue trabajado en la vida de los creyentes, pero nosotros nos vamos a abocar en este estudio a la vida de Pedro. Poco a poco nos vamos a ir adentrando más en la vida de Pedro, porque Pedro no era muy diferente a nosotros. Pedro era impetuoso, autosuficiente, muy seguro de sí mismo, y el Señor tuvo que trabajar en él. Lo metió a pruebas, a aflicciones, a presiones, para que él se diera cuenta de cómo era él mismo y de lo equivocado que estaba del concepto que él tenía de sí mismo. ¿Sabes qué pasó? Yo creo que todos lo saben. ¿Qué pasó cuando Pedro fue sometido a las presiones de las pruebas? Pedro fracasó. Pedro se cayó. Pero lo más maravilloso de todo, y a mí se me pone, ahorita no me lo ven porque traigo manga larga, pero se me pone la piel chinita cuando recuerdo esto. Cristo no lo desechó. Vamos a leer, René, por favor, Lucas 22, 31 al 32, por favor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vemos claramente aquí algo que le dice Cristo a Pedro. Le dice: vas a pasar por terribles pruebas. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a caer. Le dijo: por aquí va a pasar. Y yo creo, poniéndome en el lugar de Pedro, yo creo que a lo mejor hasta yo diría: ay, Señor, por favor, hombre. Ay, pues no me conoces, Señor. Claro, yo te amo, Señor. Yo contigo hasta la muerte, Señor. Pues sí. Por favor, yo soy el mayor de los apóstoles. Pero Pedro se cayó. Cristo tenía razón. Trabajó con su orgullo. Pero ¿sabes qué pasó? También le dice algo. ¿Por qué digo que se cayó? Que le está diciendo aquí, porque dice una vez vuelto. ¿Quiere decir que se cayó? Entonces iba a volver. Entonces Cristo le está diciendo: pero te vas a levantar, porque yo voy a estar contigo. Y una vez que tú vuelvas, encárgate de tus hermanos. Afírmalos, aliéntalos y no los abandones. Vemos a lo largo de la Escritura que Pedro, a pesar de que es como nosotros también, Dios lo utilizó con poder. Lo vemos claramente a través de las Escrituras. Entonces, de esta manera, una vez que pasó Pedro por las pruebas, ya había menos de Pedro en él y más de Cristo en él. Gracias a Dios que Él mismo no se cansa, Él no nos desecha y nunca se da por vencido de seguir trabajando en nosotros para transformar nuestra vida y sea semejante a la de Cristo. Por eso es absurdo que muchos no quieran ser probados, no quieran pasar por las pruebas, cuando las pruebas son parte esencial de la vida cristiana, porque son las que nos llevan a transformarnos como a Cristo. Es como, voy a poner un ejemplo de un ingeniero, es como si alguien dice: hombre, yo tengo la vocación de ingeniero, y le dan beca, hasta gratis, le dan la beca para que sea ingeniero. Yo, sí, levanta la mano, yo quiero esa beca, y total, se va hasta la universidad y ya está bien entusiasmado, se compró ropa nueva, mochila nueva, tenis nuevos para llegar muy bien ahí a la universidad. Pero cuando llegan las pruebas, cuando llega el trabajo pesado de la universidad, dice: ¿sabes qué? Naranjas. Dice: no, esto no es para mí. Entonces, la profesión de su vocación fue falsa. ¿Qué significa? Que si tú realmente no quieres pasar por las pruebas, muy probablemente tú no has nacido de nuevo. Tu profesión es falsa, porque las pruebas son la parte esencial de la vida cristiana.
Si tú no anhelas las pruebas, es porque realmente no te interesa la vida cristiana. No quieres crecer. Vamos a leer 1 de Pedro 1, 6 al 7, por favor. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso vemos aquí que Pedro también sabía que las pruebas eran esenciales para la vida cristiana. Él ya había pasado por las pruebas y recomendaba a los demás creyentes que pasaran por las pruebas. Porque, ¿para qué sirven las pruebas? Para que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo. Si no pasas por las pruebas, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a alejar de Él avergonzado. Dios ha hecho todo esto para que nosotros no tengamos en qué jactarnos. Es su habilidad, su poder, su amor, su paciencia, su fidelidad, lo que llega a lograr que nosotros seamos transformados. Nosotros no tenemos ningún mérito. Debemos entender que lo que Dios hace todo es motivado por el amor. Nunca dejará de amarte ni se cansará de manifestártelo de una y mil maneras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar cómo es Él y deseemos ser como Él. Así como así como el hijo cuando es pequeño admira a su papá y dice, mi papá, yo quiero ser como Él. No hay otro papá en el mundo mejor que mi papá. Yo quiero ser como mi papá. ¿Realmente eso piensas de Dios? No hay un Dios como Él, se lo has exclamado. No hay un Dios como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. ¿Le has exclamado esto a Dios en intimidad? Dios sabrá ser paciente, esperar, dosificará las lecciones, las pruebas, sabrá cómo decírtelo, sabrá cómo traer los problemas y sabrá la intensidad de esos problemas, qué tanta intensidad tú puedes soportar. Y sabrá sacarte de ellas, como lo vemos en 1 Corintios 10, 13, y luego yo voy a leer Santiago 1, 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Santiago 1, 2, 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, nosotros nos gusta el primer pasaje mucho y qué bueno, nos gozamos en ello porque entendemos que sí necesitamos las pruebas y que Dios nos alienta porque Él no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Pero has llegado al nivel que cuando pasas por pruebas, ¿te gozas en medio de las pruebas? Porque aquí este pasaje a lo mejor no nos va a gustar tanto, pero vemos un común denominador, como lo vimos en Pablo, Pedro y Santiago. Los tres se gozaban en las pruebas. ¿Por qué? Porque sabían que eran producidas por amor, por el amor de Dios en sus vidas. ¿Y para qué? Para producir una vida santa. Dice que produce paciencia, las pruebas. ¿Y la paciencia qué es? Es fruto del Espíritu. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La paciencia es parte de la vida santa. Así que, de esta manera, es necesario que finalmente tú puedas asimilar cómo es Él y desees ser como Él. Todo esto permitirá que tú seas feliz a través de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el fruto de la santidad es la felicidad. No es porque Dios esté más preocupado por tu felicidad, está más preocupado por tu santidad, porque la santidad produce una felicidad que no depende de las circunstancias. En Filipenses 4:7 dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento si no pasas por los problemas? La paz que sobrepasa todo entendimiento es
esa paz que se logra en medio de los problemas. Nosotros llegaremos a vivir de una manera muy diferente y a ver la vida de una manera muy diferente cuando Dios haya logrado desarraigar en nuestros corazones nuestro arraigo precisamente a los valores de esta vida y a los afanes de este mundo. David lo expresaba de una manera muy interesante, muy singular, en el Salmo 131, 1 al 2. René, por favor. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Este pasaje, vemos que David habla que, si lo entendemos bien, si lo analizamos bien, habla que David ya estaba separado completamente de las cosas de este mundo, porque él decía que ya no quiero nada para mí. Es lo que dice David ahí, ya no quiero nada para mí, ya basta. Pero luego pone el ejemplo de un bebé cuando es destetado de su madre. ¿Por qué pone este ejemplo? Pone este ejemplo David porque cuando un niño es destetado de su madre es un sufrimiento para él. Sufre, el niño es un trauma para él cuando es separado de la dependencia de su madre. Y David lo pone de ejemplo porque realmente vas a sufrir cuando quieras separarte de este mundo. ¿Sí? David lo entendía así, pero ya todo su deleite estaba en el Señor, ya no necesitaba nada. Por eso dice, he acallado mi alma. Supongo que aquí lo que quiere decir David es que su alma seguía pidiendo las cosas del mundo, pero la disciplina. Y aprendió David a tener todo su deleite en las cosas de Dios, y el mundo ya no era más su deleite. ¿Realmente te identificas con David en este aspecto? Que tu deleite ya no está en las cosas de este mundo, ya no esperas las cosas de este mundo. Así como David, ya todo tu deleite está en el Señor. Para lograr en nuestra vida esto, Dios, cuando una vez que lo ha logrado Dios esto en nuestra vida, nosotros nos comenzamos a emocionar con las cosas de Dios y empezamos a parecernos más a Él. Y como consecuencia nosotros aprendemos a reaccionar como Cristo reaccionó. Número 3, Dios usa las dificultades para que le conozcamos a Él realmente. El ir aprendiendo el propósito de Dios para nuestras vidas no consiste solamente en llenarnos de verdades de conocimiento. Él quiere que estas verdades lleguen a formar parte de nuestra vida, y no solamente formar parte de nuestra vida, sino que sean nuestra vida misma. Por eso necesitamos madurar, necesitamos crecer y aprender a ver la vida como Dios la ve. No podemos transmitir lo que no tenemos, porque si solamente tenemos conocimiento y no han sido injertadas las verdades de Dios en nuestros corazones, solamente vamos a sonar como címbalo que retiñe. Oye, pero ese versículo habla acerca del amor. Sí, pero pues necesitamos ser llenos del amor de Dios, y eso lo logramos a través de la experiencia. Porque una vez que nos llenamos de conocimiento, pero no realmente nosotros no realmente no vivimos lo que estamos predicando, vamos a ser como címbalo que retiñe, es decir, como un instrumento que produce un sonido incierto. Un sonido sin sentido, sin profundidad, un sonido hasta molesto. Y lo único que vas a lograr poner en las mentes en las vidas de las personas es afectar su mente, y no vas a llegar a su corazón. No van a ser injertadas las verdades de Dios en sus corazones. ¿Por qué necesitamos aprender todo esto? Porque es muy distinto ir por la vida sin entender por qué me pasan las cosas, que ir por la vida entendiendo que todo tiene un propósito, que Dios está detrás de todo esto. Y que además Dios permite estas dificultades y estos problemas para que yo vaya creciendo en mi vida espiritual. En lugar
de vivir una vida sin sentido, una vida sin entender por qué me pasan las cosas. A lo mejor hasta les voy a dar una explicación racional y voy a decir, esto me pasa por casualidad, o me pasa porque soy el tipo con más mala suerte de todo el mundo, soy el salado, me dicen, o incluso atiendes a escuchar la voz de las filosofías mundanas y dices, esto es porque el universo está conspirando contra mí. A veces tenemos mucho miedo de que Dios nos quite las cosas, nuestras posesiones, las personas a las que amamos. Pensamos que somos felices por todo esto que tenemos y no queremos que Dios intervenga en nuestras vidas. No, Señor, no toques esto. Pero ¿por qué le tenemos miedo? ¿No te has preguntado? Le tenemos miedo porque no hemos sido perfeccionados en el amor. Como dice Primera de Juan René 4:18, por favor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El miedo, el temor humano, hay dos tipos de temor, el temor humano y el temor de Dios. El temor humano te lleva a separarte de Dios porque no lo conoces. Y el temor de Dios es aquel que cuando lo conoces, Dios implanta en tu vida para que te entregues a Él, porque le conoces, porque así de esa manera tú lo honras, tú lo glorificas a través del temor de Dios. No es lo mismo que tenerle miedo a Dios. Si tú le tienes miedo a Dios, la verdad es porque desconoces por completo su carácter. El temor de Dios, el verdadero temor de Dios, te lleva a buscarlo constantemente. Así que seguimos pensando que las circunstancias son las que nos hacen felices y estamos esperanzados en tener el mejor coche, en tener la mejor casa, ¿cuándo van a ser las vacaciones? Estoy esperanzado en de que me voy a ir de vacaciones en junio, en diciembre, en abril. Obviamente no estoy diciendo que sea malo, pero nuestra felicidad depende de eso. O que voy a ir a un evento multitudinario, ya sea a un evento deportivo, o que voy a ir hasta un concierto mundano. Y digo, mi felicidad ahí está. ¿Por qué seguimos pensando que si no tenemos esos breves momentos de felicidad, no vamos a ser felices? Seguimos pensando eso porque nuestra vida está cimentada en los deleites de este mundo. Cuando pensamos en un futuro sin tomar en cuenta a Dios, vendrá la tentación de preocuparnos. Y la preocupación es afán. Y como ya hemos visto, la preocupación, el afán, es un pecado. Porque Dios nos manda claramente, por nada estéis afanosos. Y estad siempre gozosos. Son mandamientos, no son opciones. La preocupación es pecado. ¿Y qué hay de fondo? Falta de fe. Así que debes tener siempre presente que Él no te ha fallado hoy, ni te fallará mañana. Como dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como ya vimos, el Salmo 23:1 nos está centrando en la persona. En el hebreo realmente no dice nada me faltará, o sea, a mí nada me faltará, no. En el hebreo lo que dice es, Él no falla, Él es fiel. Él siempre va a estar ahí esperando para que tú lo busques, para que tú vayas a Él, acudas a Él, porque Él no falla. Él es fiel, es parte de su carácter. Pero el problema es que seguimos basando nuestra seguridad en las cosas materiales. Vamos a leer Lucas 12:15, René, por favor. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por eso, si tú tienes confianza en el dinero, olvídalo. Al Señor no le interesa tu dinero. Al Señor lo que le interesa es tu vida. Y si piensas que tú puedes ayudar a Dios a través del dinero, estás muy equivocado.
porque Dios lo que le interesa es tu vida. Por eso siempre tendremos oportunidades de crecer, oportunidades para esperar, pero la realidad es que somos muy impacientes y todo lo queremos rápido, fácil y que no cueste. Y tenemos siempre la idea de que Dios se tarda mucho. Y así que tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Incluso la respuesta puede tardar años, porque muchas veces nosotros esperamos la respuesta muy rápido, porque vemos en la Biblia que Dios le responde a sus siervos. Pero no tomamos en cuenta que esos tiempos realmente son años muchas veces, que se lleva para que Dios les responda. Entonces debemos de aprender a clamar como David en el Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. Desde el fondo de tu corazón clama esto al Señor. Punto número 4. El plan de Dios para nuestras vidas es que seamos como Él. Dios tiene un plan. A algunos les choca esto de que digamos que Dios tiene un plan para nosotros, no lo entienden. Pero es verdad, Dios tiene un plan para nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es seguir sus principios, saber esperar. Él proveerá de circunstancias y para que nosotros podamos aprender a ser personas pacientes, misericordiosas y amorosas, para aprender a ser como Cristo. Antes que nuestra felicidad, como ya lo mencioné, Dios lo que busca es nuestra santidad. Porque la felicidad realmente es un fruto permanente de la santidad. Y lo podemos ver nosotros en el Salmo 119:1, porque dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Aquí la palabra bienaventurados no viene ni del hebreo ni del griego. La palabra bienaventurados viene del latín y viene de beneventurus, que quiere decir buen futuro. No me gusta mucho esta etimología, pero eso es lo que quiere decir bienaventurados. La explicación teológica que nos da que quiere decir inmensamente felices es correcta, pero la etimología lo que quiere decir es buen futuro. Es como si dijera el versículo, qué buen futuro van a tener aquellos que caminan, que son perfectos de camino. Entonces, no me gusta. Realmente la palabra que ustedes van a encontrar en los originales es Ashrei en hebreo y Macarios en griego. Cada vez que ustedes se encuentren con la palabra en griego van a encontrar, en el Nuevo Testamento, bienaventurados, va a ser Macarios. Y en el Antiguo Testamento es Ashrei. Y las dos quieren decir lo mismo. Quieren decir bendecidos, felices y dichosos. Entonces, la traducción correcta para este pasaje es: qué felices son. El salmista, viendo a alguien que camina en los caminos de Dios, dice, qué felices son aquellos que son perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y se puede aplicar lo mismo para Macarios, en griego. Entonces, realmente la felicidad que es producida por una vida santa, es decir, los perfectos de camino se refiere a esas personas que son íntegras en toda su manera de vivir, tanto en lo secreto como en lo público. Y su deleite está en las Escrituras. Eso provoca una vida santa. Y al tener una vida santa, hasta parece como si lo envidiara el salmista. ¡Qué felices son! Yo quiero ser como él. Es una felicidad presente. Es una felicidad presente y no futura. Y permanente. Que no depende de las circunstancias externas. Por eso, Dios quiere que pasemos a la experiencia, quiere que experimentemos su palabra. ¿Cómo vas a aprender a reposar en la fe si no tienes problemas? ¿Cómo vas a aprender a negarte a ti mismo si realmente no tienes las circunstancias que te lleven a negarte a ti mismo? ¿Cómo vas a aprender a amar a tus enemigos si no tienes enemigos? Dios quiere que pasemos de la simple lectura a la experiencia. Pasar del conocimiento a injertar sus verdades en nuestros corazones. Qué distinto es ver nuestra debilidad y luego desalentarnos a verlas como oportunidades que Dios nos da para que Él manifieste su poder en cada uno de nosotros. Todos sufrimos problemas en nuestra niñez.
traumas, falta de amor, falta de cuidado, no sé, como le dicen ahora, hasta bullying, a lo mejor pasamos en nuestra niñez, pero dale gracias a Dios que pasaste por estas experiencias, porque de esa manera tú buscaste el amor de Dios y te diste cuenta que Él tenía lo suficiente para llenar ese vacío que había en el corazón. Estas cosas son las que Dios quiere cambiar en nuestra vida y es importante que se las entreguemos, que le entreguemos todos nuestros afectos, todos nuestros traumas, nuestros problemas, nuestras posesiones, nuestra carrera, nuestro trabajo. Dios quiere que le entreguemos todo esto, pero no estamos dispuestos a ello muchas veces. Entonces, ¿por qué me pregunto que por qué no reacciono como Cristo? No reaccionas como Cristo porque no aprovechas las oportunidades que te dan las pruebas. Hay muchos que tienen pavor a decirle a Cristo, examíname, pruébame y mira si hay en mí camino de perversidad. Muchos no quieren que Dios los examine, le tienen miedo. Entonces, habrá situaciones en la vida en las que si no aprovechas para fortalecerte, cuando Dios te lleve a situaciones, a pruebas mayores, vas a fracasar. Como cuando hay personas a las que les caemos mal, porque como dicen algunos, ¿verdad?, no somos moneditas de oro, pero cuando hay personas a las que les caemos mal, ahí es cuando tenemos que aprovechar para amarlas. Ruega que Dios provoque en ti tanto el querer como el hacer para que tú puedas amar a esa persona. Por esta razón, el Señor Jesús está trabajando en cada uno de nosotros, pero realmente Él prefiere trabajar en sus discípulos de una manera, en aquellos que quieren ser discípulos, de una manera profunda y de una manera extraordinaria, porque Él quiere que su palabra llegue a ser parte de su vida misma. Así, por ejemplo, como hablamos, vamos a ver, yo creo la próxima semana, a Pedro llevaba caminando con Jesús 1 año y medio. Y él realmente descubrió que los problemas no estaban en el exterior. Él descubrió que su peor enemigo estaba dentro de sí, era él mismo. Pero así como fue descubriendo su debilidad y sus terribles tendencias, también logró por medio de las pruebas y salir victorioso de ellas, pudo conocer mejor al Señor Jesucristo. A la luz de todo esto que hemos visto, y ya para terminar, cabe hacernos algunas preguntas. Realmente, la más importante de todas, ¿realmente has nacido de nuevo? Veía esta semana a un muy buen teólogo, muy centrado en la Escritura. En su predicación, Samuel Pérez Milos, es un español muy bueno, que en su predicación él decía, ¿pudiste haber levantado la mano? ¿Pudiste haber levantado la otra? Y hasta los 2 pies y seguir la misma oración que alguien dijo en vez de ti y tú la repetiste, pero no haber nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo no solamente es creer que Cristo perdonó tus pecados, sino es arrepentirte y disponerte a seguirle. Ese es un nacido de nuevo. Ya tienes muchos años así, caído, en caída libre. Pídele a Dios que te examine tu corazón. Tu eternidad está en juego. Pero, si tú crees que realmente eres salvo, acudes realmente a que Dios te examine diariamente tu corazón, en comunión con Él, todos los días, o te da miedo hacerlo porque te da miedo ver lo perverso que es tu corazón. ¿Alguna vez has pedido a Dios realmente? Seamos sinceros, ¿alguna vez has acudido a Dios para que Él limpie tu vida? Le has dicho, Señor, límpiame, para que pueda ser usado con poder en sus planes. ¿Has acudido a Él para entregarle toda tu vida? Para entregarte a Él de una vez por todas. Para entregarle tus planes, tu trabajo, tu carrera, tu esposo, tu esposa,
Muchos han de decir, no hombre, a mi viejo ya se lo entregué, que se lo lleve, a mi vieja también que se la lleve, ¿verdad? Muchos han de decir eso, pero ¿sabes qué? Eso está mal. Porque tú debes amar a tu esposo y a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Es un mandamiento. Pero viene algo más interesante. ¿Le has entregado a tus hijos? ¿Lo has puesto sobre el altar? Como lo hizo Abraham con Isaac. Le has dicho, Señor, aquí está mi hijo. Encárgate de él, Señor. ¿Se lo has dicho? Si no se lo has dicho, es porque le tienes miedo al Señor. Pero ¿sabes qué? Dile al Señor, Señor, te tengo miedo, Señor. Perdóname. Yo sé, Señor, que es un pecado tenerte miedo. Es absurdo, yo lo sé, Señor. Perdóname. Pero vengo a ti, Señor, para que me hagas entender el camino en el que debo de andar. No quiero decir de dientes para afuera, Señor, me entrego a ti en un sacrificio vivo. No quiero decirlo así de dientes para afuera. Quiero decirlo realmente, que sea una realidad en mi vida. Hazme entender, Señor, te lo ruego. Díselo al Señor. ¿Sabes qué va a pasar? Él te va a escuchar y te va a hacer entender y te va a llevar a conocerlo mejor. Y entonces, cuando eso suceda, cuando Él vaya transformando su vida en ti, ¿qué va a pasar? Va a pasar algo extraordinario. Ya no será Dios para ti un rumor lejano, un rumor que tú escuchabas de los labios de otros creyentes que tú veías entregados y decían, hombre, el Señor es maravilloso. Pero tú lo ves como un rumor lejano. Ya no va a ser así. Ya vas a poder clamar como Job lo hizo en Job 42:5. De oídas te había oído, allá a lo lejano, en la boca de otras personas, de oídas te había oído. Pero ahora, Señor, en medio de las pruebas, como tú me has probado como el oro, ahora mis ojos te ven. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo y espero que todo esto sea una realidad en nuestras vidas. Dios les bendiga. Me gozo realmente al ver el crecimiento de Amílcar, su entrega al Señor ha sido de mucha bendición. Verlo siempre firme, creciendo con el deseo de servir al Señor y realmente me tocó, me bendijo lo que predicó esta mañana. Dios te bendiga, Amílcar. Todas estas cosas son muy valiosas para guardarlas en nuestro corazón y aplicarlas. Recordemos, la bendición empieza por oír, pero alcanzamos la bendición total cuando hacemos, obedecemos y aplicamos la palabra de Dios. Dice la Escritura, no desechéis al que habla por medio de la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios al mundo. Debemos tomarlo muy en serio, porque Dios los tomó muy en serio, al grado que envió a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar en la cruz, a ofrecernos una esperanza viva y transformar nuestras vidas aquí. Bueno, Mario, ¿quieres orar, por favor? Padre, muchas gracias por la predicación de esta mañana, por incomodarnos, Señor, con la verdad de tu palabra, Señor, de tu evangelio, en el que tenemos que dejar de tener nuestros ojos puestos en nosotros mismos para elevar nuestros ojos al cielo, Señor, y verte a ti, y permitirte que moldees toda nuestra vida a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Despídenos en paz, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Confortará mi alma por sendas de justicia. Eternamente me guiará por amor de su nombre. Si llegara a caminar en valle de muerte, no temeré ningún mal, porque tú conmigo estás. Tu vara y tu callado aliento me infundirán. La mesa adornas, Señor, delante de mí, y mis enemigos la escena presencian. Con aceite en tus dedos me unges mi cabeza, mi copa rebosando está. Por su gran fidelidad de Dios en mi vida, la misericordia y bondad siempre me acompañará. Jehová es mi pastor, nada me faltará.